días, querido profesor y compañeros presentes. Mi equipo de trabajo está conformado por Jason Márquez, Gerson Rodríguez, Felipe Navarro, Jessica Mira y mi persona, Dana Álvarez. Nosotros le vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es la literatura de la antigüedad. Para empezar, yo voy a hablarles un poco sobre lo que fue el mundo durante la época antigua. Durante la época de la antigüedad se dieron dos grandes civilizaciones, las cuales fueron la griega y la romana. En cuanto a la griega, la agricultura constituyó el principal recurso económico del pueblo griego. La ganadería también fue muy importante, sobre todo en las zonas más montañosas. O sea que la importancia de la ganadería se dio más que todo en las zonas más montañosas, ¿sí? En los siglos 8 al siglo 6 hubo un aumento en la población y un endeudamiento en gran parte del campesino, que fue lo que obligó a los griegos a buscar nuevas tierras. Hubieron pequeños grupos de personas voluntarios o elegidos por sorteos que navegaron por la costa mediterránea y fundaron nuevas colonias. En la civilización romana existieron los etruscos, que fue en el siglo VII, que conquistaron las 7 colonias y convirtieron las aldeas en una auténtica ciudad. ¿Cuál fue esta ciudad? Fue la ciudad de Roma, la cual este pueblo conquistó. ¿Quiénes fueron los etruscos? Los etruscos fue un pueblo asentado en el centro de Italia, los cuales conquistaron la civilización romana, y esta también fue un centro de comercio que terminó convirtiéndose en una plaza principal. ¿Cuál fue esta plaza? Fue la Plaza del Foro. Hubo un nuevo sistema político, el cual fue la República, que fue impuesto por los romanos, que expulsaron a los etruscos. La República tuvo una gran estabilidad a lo largo de 5 años. Ya en el siglo I a.C., esta entró en crisis y fue sustituida por un nuevo sistema político, que fue el sistema del imperio, que allí se vivió con gran prosperidad y esplendor. Muchas gracias. A continuación los dejo con mi compañero. Mi nombre es Felipe Navarro y les voy a hablar un poco sobre lo que fueron las claves del contexto histórico y cultural de la literatura griega y antigua. La polis griega y sus colonias no contaban con una unidad política, sin embargo, sus habitantes se sentían unidos por medio de lazos culturales, religiosos, lingüísticos, por medio de tradiciones y rituales compartidos. En la época clásica, 940 a.C. y 323 a.C., fue donde se dio el mayor florecimiento cultural, donde estuvo la cultura al tope, se dio la poesía, la épica, el poema, grandes representantes del poema como el que fue Homero y Hesíodo, se dio la idea de la belleza, también estuvieron aportes grecolatinos. Algunas de las manifestaciones más elevadas del espíritu clásico griego son la filosofía, ciencia, arte y democracia. Una de las ideas que más predominó en ese tiempo fue la belleza. Los griegos creían que la belleza era un don de solo los dioses, porque pocos la tenían en ese tiempo y para los artistas era una aspiración hacerla en su arte. En la búsqueda ideal de la belleza era imprescindible perder su forma, cada vez buscaban lo perfecto. Como ya les dije antes, creían que solo eran los dioses los que la tenían. El concepto de orden arquitectónico es otro aporte de los grecolatinos. Como les dije antes, los grecolatinos aportaban. Uno de estos fue el concepto de orden arquitectónico, como por ejemplo la parte de un edificio, lo que fueron la columna, el techo, la cubierta, etc. Los órdenes utilizados en el mundo antiguo fueron el dórico, el jónico y el corintio. El mundo de la religión tenía carácter social, especialmente en la familia. Los que más representaban la religión en ese tiempo eran los que tenían que ver con esa parte, que eran como los sacerdotes y las familias de la comunidad, que representaban bastante. El ritual de los sacrificios estaba muy definido en ese tiempo, y el que lo incumplía estaba condenado a la desgracia y la maldición de la divinidad. En conjunto de las divinidades, la civilización griega creó un sistema mitológico sin dogma fijo, la cual presentaba estas características: politeístas, que veneraban muchos dioses;; los dioses que presentaban aspecto humano aún siendo inmortales;
jerarquizado, cada dios dominaba su propia parcela y todos los dioses estaban supeditados a Zeus. Supeditados quiere decir que todos los dioses estaban dispuestos a seguir órdenes de Zeus. Dogma quiere decir dones y los poetas griegos Homero y Hesíodo reunieron poemas. Toda la historia la reunieron y construyeron un poema o una historia a cual llevó a que los griegos criticaran los poemas de Hesíodo, como sin fundamentos reales, aunque algunos de los poemas de Hesíodo representaban la vida cotidiana. En la Ilíada y la Odisea, Homero nos ofrece múltiples descripciones de los antiguos aedos. De esta tradición artística surgió la épica. Aedos eran los creadores anónimos de toda Grecia, que por medio de sus canciones reflejaban los recuerdos de la comunidad. Durante mucho tiempo los historiadores consideraron, como les dije antes, los poemas homéricos como sin fundamentos reales, pero en el siglo XIX, un arqueólogo alemán llamado Heinrich Schliemann, creado por los poemas de Homero, realizó excavaciones en la costa de Turquía y encontró los restos de Troya. Desde allí los griegos comenzaron a tomar a Homero más en serio y estaban esos poemas un poco de ficción de Homero que fueron tomados más en serio y esos poemas que reflejaban la vida cotidiana. Otra de las expresiones de la literatura griega fue el teatro. Con él la poesía y el arte en general se situaron en el centro de la comunidad en ese tiempo. A partir del siglo III a.C. comenzó a divulgarse la literatura en latín, tras un periodo de transformación que culmina en el siglo I a.C. Ese latín vulgar que hablaba la gente, ese latín quedó en el pasado y comenzó un latín literario que se convirtió en una de las grandes lenguas de esa época. Autores como Cicerón, Virgilio y Tácito, entre ellos, dan fe de estas distintas épocas de la antigüedad. Gracias. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Gerson Rodríguez, soy el ponente número 3 y les voy a hablar sobre las características y temas de la literatura griega. Los griegos dieron respuestas a sus preguntas e interrogantes como la existencia humana y las leyes del devenir del mundo por medio de sus mitos. Los autores consideraban que estas narraciones ayudaban mucho a mejorar la cultura griega en ese entonces. Los temas de la literatura griega se basaban en hechos místicos, como lo que es la relación entre los dioses y el hombre, la existencia del hombre y el cosmos, y un tema muy fundamental que es el destino. También les voy a hablar sobre las características y temas de la literatura latina. Los romanos se consideraban como seguidores de los preceptos griegos, sin embargo mejoraron su cultura por medio de sus mitos y tuvieron mayor avance en la arquitectura, en la ciencia y en el derecho. Por ejemplo, la envidia de Virgilio recreó la grandeza de los orígenes de Roma. Géneros de la literatura griega. Dentro de los géneros de la literatura griega podemos encontrar primero la épica. La épica no es más que el género en el que se narran las hazañas de los dioses o de los héroes legendarios, ya sea escrito en prosa o en verso extenso. Las dos poesías más grandes que podemos encontrar son la Ilíada y la Odisea. Muchos piensan que la Ilíada trata sobre una larga guerra troyana o la vida entera de Aquiles. Pues no es así, porque Homero nos resume esta historia en 10 años de guerra con su respectivo conflicto. Los primeros versos de la Ilíada dicen así: canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de Eros, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Se cumplía la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. Dentro de los géneros de la literatura griega también podemos encontrar el teatro. En sus orígenes el teatro era considerado como un culto que le brindaban las personas al dios Dionisio, hijo de Zeus, en el cual las personas se vestían, se disfrazaban y le cantaban a él como símbolo de agradecimiento. Estas actividades en el teatro eran consideradas como un hecho educativo. Las personas que asistían a este evento si les gustaba la representación, podían lanzarles monedas, y por el contrario, si no les agradaba lo que estaban presentando, tenían derecho a lanzarles piedras. Se puede decir que en la primera fila solamente tenían derecho a sentarse los sacerdotes, los funcionarios y los jueces.
quienes eran los que elegían el ganador en ese año. También podemos hablar de la tragedia y la comedia. La tragedia en un principio, en su origen, trataba sobre hechos míticos del cual el público ya conocía. Los mejores autores en el siglo V fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y la comedia. La comedia trataba en un principio sobre el tema de lo que es la política y su ironía. Momentos más tarde pasó a algo más personal como lo que son los matrimonios, el despilfarro y entre otros temas más importantes. Y por último encontramos la lírica. La lírica hace referencia a la lira. Cuando ya esta estaba compuesta nadie podía leerla, solamente tenían derecho a expresarla, ya sea por un individuo o por un coro. Uno de los poetas líricos más destacados fue Arquíloco. Ahora los dejo en compañía de mi compañera Jessica. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Jessica Mira Espinosa y yo les voy a hablar un poco sobre los géneros de la literatura latina. La lírica. Empezó con la traducción de obras griegas que sirvieron como modelos. Poco a poco se fueron construyendo formas y versos propios. Algunos de los autores líricos más importantes fueron Cátulo, Virgilio, Horacio y Ovidio. La prosa. Se manifestó en la oratoria, la filosofía y la historia. Más tarde hicieron su aparición con Petronio y Apuleyo, narraciones de aventuras que pueden considerarse los orígenes de la novela en Occidente. Ahora les voy a hablar sobre algunos escritores más importantes que hubo en esa época. Homero. Homero fue uno de los autores más importantes. Sus obras fueron muy populares. Las más populares fueron La Odisea y La Ilíada. Él en sus obras hablaba mucho sobre las guerras que hubo en la historia, por ejemplo, la guerra de Troya. Los poemas homéricos en la actualidad son muy populares y muy escuchados en la lengua griega. Esquilo, uno de los tres grandes clásicos griegos de las numerosas piezas teatrales que se le atribuyen a Esquilo, se han conservado 7. 7 de ellas, las más importantes son La Orestiada, la trilogía integrada, por Agamenón, las... 7 de las obras más importantes que se han conservado son La Orestiada, trilogía integrada por Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Sófocles. Sófocles fue uno de los autores que expresó muy bien la tragedia. En sus obras la describía muy bien. Sus obras más importantes fue, una de las principales, la más importante fue la Antígona y Edipo Rey. En la obra, Antígona prefiere morir a desobedecer las leyes que están escritas. Y Edipo Rey es un hombre justo con una vida unicua. ¿Cómo así que unicua? Con una vida muy trágica, una vida muy difícil. Otras obras muy importantes de Sófocles fueron Ayas, Las Traquiñas, Electra y Edipo en Colono. Eurípides. Eurípides fue un escritor no muy famoso. Sus obras fueron muy escuchadas, claro que sí, pero no como los demás autores. Eurípides fue uno de los más jóvenes, pero murió en el mismo año. Ya pues para concluir mi exposición, Esquilo en sus obras hablaba sobre los hombres como no eran. Sófocles hablaba de los hombres de la humanidad como en verdad tenían que ser, como los hombres perfectos. Y Eurípides hablaba de los hombres como en realidad eran en esa época. Les agradezco por su atención. Ahora los dejo con mi compañero Jason. Buenos días, mi nombre es Jason Márquez y ahora vengo a terminar de explicar de los escritores. Safo. Esta es una señora poetisa griega representante de la poesía médica. En la mayoría de sus obras se encuentra el amor y la belleza. Para ella el amor y la belleza son sus temas centrales. Su obra más destacada fue la Oda de Afrodita. En esta obra, la autora le pide a la diosa que la ayude frecuentemente, como la había ayudado anteriormente con otros problemas. Es decir, que la ayude porque ella tiene un hermoso sentimiento por un hermoso joven. Venimos con Cayo Julio Higinio. Escritor hispano-latino reconocido
por su actitud filosófica. Desempeñó cargo en la biblioteca de la Palatina. Este señor, aunque era un liberto, fue considerado uno de los hombres más respetados y consultados de su época. Sus obras reflejan un alto conocimiento a la literatura, a la ciencia, a la filosofía y la astronomía, entre esta la astronomía poética y sus fábulas. Textos los cuales se completan una visión a la mitología, teología y genealogía de los dioses. Vamos con Cayo Julio Pedro, escritor reconocido por escribir sus fábulas compuestas en versos. Este señor, al igual que Higinio, fue un libreto por orden del señor Augusto. Este señor en sus obras refleja este señor en sus obras explota una bomba de tiempo de manera sobresaliente y se caracteriza por la abundancia de metáforas con la cual lleva que la crítica implícita a la propiedad de la época. Sin embargo, estas críticas llevan a que este señor tenga un obligado enfrentamiento en proceso por parte del señor Sejano durante el gobierno del emperador romano Tiberio. Vamos con Publio Vigilio Marón. El escritor latino reconocido por su nacimiento en una familia modesta. Este señor terminó sus estudios en Cremona, Roma y Milán. Obtuvo su primer éxito tras la publicación de la obra Bucálicas en el año 30 a.C. Este señor se fue a vivir a Nápoles y después de Nápoles terminó su vida, su carrera, escribiendo la obra La Eneida. Este gran poeta comunó a Roma quedó inacabado y esta obra fue publicada después de su muerte por sus amigos. Muchas gracias. Bueno, para terminar, muchas gracias por su atención prestada. Hasta aquí damos por terminada nuestra exposición.